Título del artículo. De la entrevista Violencia contra la mujer. Participantes. Periodista Diana María Ríos. Autor del artículo Juliet Castaño. Investigador Diego Alejandro Cardona. Hola a todos y bienvenidos a esta entrevista. Hoy conversaremos sobre un tema muy importante, mujeres víctimas de violencia de pareja. Para ello analizaremos un artículo reciente, 2023, publicado en la revista Liberavit, que nos presenta un estudio cualitativo con mujeres víctimas. Nos acompañan dos invitados muy especiales, la doctora Juliet Castaño, una de las autoras del artículo, y un experto en problemáticas psicosociales, también el doctor Alejandro Cardona. Juntos queremos reflexionar sobre los hallazgos, su significado y cómo distintos paradigmas pueden influir en la investigación. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Listo. Para iniciar, ¿podrían explicarnos cuál es la problemática central que aborda este estudio? Cordial saludo, muchas gracias por la invitación. Bueno, el estudio aborda la violencia de parejas, que se trata de mujeres que han vivido maltrato, coerción, abuso psicológico, físico, como también emocional. Queríamos conocer sus experiencias, cómo la vivieron, cómo la sintieron y cómo les afectaron. Es un problema fundamental. Las mujeres víctimas no solo sufren hechos puntuales, la violencia deja en ellas huellas profundas en su salud mental, en su autoestima, en su capacidad de confianza, de salir adelante, de recuperar su vida muchas veces. Además, la violencia de pareja está reflejando dinámicas sociales de género que requieren una atención estructural, no solamente acciones puntuales o solamente como llamamos, pañitos de agua tibia. Realmente se necesita una atención a este problema mucho más estructural y desde entidades gubernamentales incluso. Perfecto. ¿Cuál fue el objetivo de esta investigación? El objetivo fue explorar desde el enfoque cualitativo las experiencias de las mujeres víctimas de violencia de pareja íntima, entender cómo viven la violencia, cómo la perciben, qué efectos tiene en su vida emocional, social y de relaciones, y cuáles condiciones facilitan esa violencia. El objetivo siempre ha sido visibilizar lo que muchas veces permaneció oculto. Esos relatos personales, la experiencia subjetiva de las víctimas, el sufrimiento, las dinámicas de poder, estos son elementos que son claves para construir el conocimiento desde el punto de vista de la víctima y no solamente desde el victimario, quien va a tender a excusar o a justificar sus comportamientos. ¿Cómo se estructuró este estudio? ¿Qué metodología fue empleada y por qué? La metodología que utilizamos fue la cualitativa, con diseño de estudio de casos. Entrevisté a 15 mujeres víctimas seleccionadas con muestreo teórico para recoger sus testimonios, percepciones y narrativas. Esto permite captar la complejidad, el contexto y lo subjetivo. La metodología cualitativa creo que es la más adecuada para este tipo de estudios, porque los datos cuantitativos básicamente reducen todo a un número, ¿sí? No siempre tienen en cuenta la profundidad de la experiencia vivida, del sufrimiento experimentado, del contexto social, de los estigmas, del miedo, de la vulnerabilidad. Entonces, a través de una entrevista, se puede comprender mucho más a fondo el significado de la violencia en las mujeres. Perfecto. ¿Desde qué paradigma se direccionó la investigación? El estudio se basa en un paradigma cualitativo, interpretativo. Asumo que la realidad social se construye desde las experiencias, percepciones, contexto, y que esas voces deben ser escuchadas para comprender la violencia en su dimensión humana y social. Creo que el paradigma más adecuado para darle una visión a esta problemática es el paradigma crítico feminista. No solo describir la experiencia, sino analizar las estructuras de poder, de género, la cultura, la desigualdad, la normatividad social, ¿sí?, que permite la violencia. Este paradigma nos permite no solo comprender, sino cuestionar y proponer transformaciones sociales reales.
Perfecto. ¿Qué hallazgos destaca y qué aporta este estudio al campo? El estudio muestra que la violencia de pareja íntima tiene múltiples formas y consecuencias: maltrato físico, psicológico, control de pérdida de autonomía, traumas, miedos, dependencia, como también vulnerabilidad. También revela factores culturales, sociales, de poder, y generan y facilitan que la violencia se mantenga. Esto aporta comprensión profunda del fenómeno, no solo estadísticas, sino vidas e historias. Muchas gracias. Bueno, las conclusiones son muy valiosas, pero como investigador yo creo que este tipo de estudios deberían complementarse con investigación crítica y acciones sociales. Hay que intervenir en las políticas, en la sensibilización, en el empoderamiento, en las redes de apoyo. De este modo se traduce este conocimiento que puede llegar a ser muchas veces teórico y que se va a quedar en los papeles, lo podemos traducir a acciones reales que generen un cambio social contundente. Listo. Hemos escuchado una conversación intensa y enriquecedora desde el paradigma interpretativo del estudio. Conocimos historias de mujeres víctimas, sus vivencias, su dolor, su realidad, y desde la mirada crítica vivimos la necesidad de entender la violencia como un problema estructural de género y social. El artículo aporta mucho de visibilización de las víctimas y sus voces. La mirada alternativa nos invita a transformar no solo la percepción, sino las condiciones sociales que perpetúan la violencia. Gracias a ustedes por participar. Esperamos que este diálogo ayude a sensibilizar y a reflexionar. Muchas gracias.